Quise bordar. Quise bordar una corola de pájaro. La corola fue pájaro. Quise bordar mi corazón y regresó el pájaro a llevarse las hebras. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en otra tarde más de literatura y de encuentro con amigos en casas de escritores santafesinos. Y hoy nos convocan dos Beatrices. Sí. La Beatriz que va a hablar sobre otra Beatriz que ya no está entre nosotros. La Beatriz que va a hablar es Beatriz Bolsi. ¿Qué tal? Bienvenida al programa, Beatriz. Muchas gracias, un gusto, realmente. Perdón la invasión en tu casa. No, está bien, sí, para eso está, y sobre todo en una casa grande, está para eso, para recibir gente y amigos. Y vamos a hablar de otra Beatriz que ya no está entre nosotros, pero que fue una enorme poeta santafesina y que ojalá haya más posibilidades de reedición y de verla más seguido en las librerías, que fue Beatriz Vallejos. Contame, Beatriz. Sí. ¿Qué pasa con Beatriz Vallejo? ¿Qué es esa? Yo la conocí poco. Era una señora, les cuento a la gente, era una señora chiquita, así, bajita, diminuta, y muy silenciosa. Con la piel muy blanca, casi de color luna. Así era, y hablaba muy bajito. Muy bajito, sí. Y era tenía como había hecho de la poesía una religión, un modo de vida. Un modo de vida, porque además eso se relacionaba un poco con cierta, tendencia que tuvo su poesía, que es hacia lo oriental, hacia el aspecto zen. Pero de eso vamos a hablar después. Está bien. Yo también la conocí muy poco. Pero una cosa extraña que la haya conocido poco, a lo mejor por timidez mía, porque, Beatriz nació en el año 1922, para ubicar, ¿no es cierto? Falleció en el 2007 en Rosario. Y Beatriz alternaba su labor como laquista con la poesía. Entonces eso hizo que las dos actividades se interrelacionaran muchísimo. Pero ella vivió, y ahí tiene la influencia de su tarea como laquista en la poesía. Explicarle a la gente qué es laquista, yo sé lo que es, pero... Es la elaboración de lacas, es decir, de una técnica que se vale de los elementos del paisaje. Ella utilizó muchos elementos de San José del Rincón porque vivió mucho tiempo en Rincón. Y entonces usaba en sus trabajos madera de las islas, el nácar de los caracoles, pigmentos naturales, resinas. Usaba todos esos materiales para formar una composición visual, porque ella era plástica, ¿no es cierto? Pero fíjate cómo influyó ahí todo el paisaje costero. Y al mismo tiempo escribía su poesía. Entonces, ¿qué sucedía? Se producía una fusión entre las dos actividades. Los poemas de Beatriz, yo digo que se ven. Beatriz dibuja con palabras, ¿no? Dibuja con palabras. Y se produce una verdadera mímesis, pero además una mímesis entre palabra y naturaleza. Es algo muy llamativo. A ver, yo voy a tomar este trabajo de Beatriz. Te decía que la conocí muy poco, a pesar de que coincidimos en Rincón. Yo tuve una quinta durante 36 años, que no es poco tiempo, es casi una vida, en Rincón, en donde pasaba todos los meses de verano, de diciembre a marzo completo, era allí. Entonces se impregnó muchísimo el paisaje costero, el paisaje fluvial, el Ubajay, las callecitas de arena, y es lo que le pasó a Beatriz y lo que les pasa a muchos. Fíjate que de San José del Rincón han salido muchos pintores, escultores y poetas. Poetas, narradores, ahí tenían, vos, Marta Rodil, exactamente, muchas escritoras. Bueno, Alicia Barberis, que también estuvo un tiempo largo. Se radicaron ahí. Ahí. Es decir, es un paisaje que, se llena
o llena tu poesía de aromas, de sonidos del río, de la arena de las calles. Es un paisaje fuerte, digamos, en ese sentido, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y a Beatriz le pasó eso. Después me enteré que su casa, que la llamaban la casa de bambú, no estaba a muchas cuadras de mi quinta, pero yo era muy, muy tímida en esos tiempos, no me animé. Y un día me la presentaron y tuvimos una charla bellísima, pero era como vos decís, muy suave, con voz bajita, menudita, ¿viste? Un poco así como pidiendo permiso, como su poesía, porque sí, eso sí. También se trasluce, ¿no? Fíjate esto, si no es realmente una fusión con la naturaleza, ¿no? Cruzando se llama. El chasquido del pajonal centellea silencio. O esta otra. La rosa del agua enamora los remos, inclina reflejos la quietud del sauce. Y tiene esta que me parece una maravilla, Temprano se llama. En el cuenco de la mano, una pluma de sol. Ya está todo dicho. Está todo dicho, ya no necesita más palabras. Y ella llega por ese camino de las palabras necesarias, de las pocas palabras, de un despojamiento verbal, llega precisamente a la imagen metafórica, a la metáfora, que es fundamental en su poesía. La poesía de Beatriz es metáfora, es ritmo y es metáfora, que es lo que en última instancia tiene que tener toda poesía. Pero en ella llama la atención esa desnudez de palabras, tan poquitas, ¿no? Pero ella dice, yo pongo las necesarias y después me envuelvo en el silencio, me rodeo de silencio. Y fíjate que eso también se ve, a ver si está, se ve también en la disposición, si uno ve la disposición. El trabajo del Claro, la disposición de los versos. Ocupan un lugar así como central. Este es el libro que estamos hablando. Que ese es el ánfora de Kiwi. Kiwi fue un alfarero poeta de Alto Verde. Y fíjense, un alfarero, alfarero poeta de Alto Verde, era poeta también. Era poeta. Sí, sí. Y acá tenemos la disposición del trabajo del espacio en blanco. Y ella lo usa muchísimo, fíjate, acá en esta lectura, en el bambú, también poquitos versos en el centro, o a la izquierda, fíjate que esto ocupa. Entonces, ¿qué pasa? El resto de la página es silencio. ¿No? Se envuelve, y eso hace muchísimo al ritmo del poema. Sí. Yo traje esto porque yo hice un pequeñito trabajo sobre Beatriz, que lo publicaron en Claraboya de Coronda, y Beatriz dice esto en un reportaje. Hay que extraer la palabra del silencio con cuidado. Solo tomo las palabras necesarias. El silencio es el padre de la música. El misterio es el hijo de la transparencia. Precioso. Bellísimo esto. Y por eso te decía que ella llega a la metáfora, ¿no? Su poesía está muy cargada de imágenes metafóricas. ¿Por qué digo metáfora? Porque la metáfora es una figura de pensamiento. O sea, la metáfora no es solo imagen, sino que es una traslación al pensamiento. Es decir, la metáfora es disparadora de sentidos. Por eso digo que es lo troncal en una poesía, porque dispara no un sentido, dispara muchos. Una multiplicidad de sentidos. Y digamos, cada lector le asigna los significados o la interpretación que creyó ver en ese poema. Por eso es tan rica la poesía. Dice Beatriz en Lectura en el bambú, dice, atardece, apaisado profundo. Ese poema lo trabajó René Lenarduzzi para el diario. Es maravilloso. Es maravilloso porque es lo visual, pero vos fijate cómo hay una traslación de sentidos hacia, digamos,
atardece apaisado profundo. Da una idea de instante de tiempo detenido, ¿no? que es una maravilla. Y tiene otras en lectura en el bambú, que yo las había puesto porque me parecieron... Bueno, mientras vos buscás, Beatriz, vamos a un cortecito chiquito y seguimos en programa. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. Se despereza de la luz y funda la memoria. Vos sabés que cuando se habla de Beatriz Vallejo, como se habla también del kiwi, por eso quería mostrar el libro, son como poetas que están tan... a mí me recuerdan a los poetas del silencio, como por ejemplo Mujica. Hugo Mujica. Pero siempre tienen una situación geográfica que los hace caer en ese estado como de gracia y de recogimiento ante la palabra. Mujica era monje, era trapense. Sí, era trapense. Fue durante un tiempo trapense. Durante un tiempo. Pero Kiwi y Beatriz Vallejo tenían para mí los influía el lugar donde estaban. Claro, uno de los libros, varios libros de Beatriz apuntan precisamente al paisaje. Uno es El collar de arena. El otro es Cerca pasa el río, que es el Ubajay, ¿no es cierto? Y el otro es Del río de Heráclito. Es decir, hay toda una influencia del paisaje en este tipo de poesía. Que es una poesía, como te digo, muy despojada, pero muy despojada en el sentido de pocas palabras, pero muy cargada de significación. Que por eso a mí, mirá vos, yo iba a hablar de Ungaretti, pero cuando me dijiste no, un autor nuestro, ¿por qué? Porque a mí me pega mucho Ungaretti, como me pasó con Beatriz Vallejo, como me pasó con Hugo Mujica, como me pasó con Octavio Paz, con Machado. Es decir, esa fuerza de la imagen, pero de la imagen que dice mucho. Dice lo que dice y dice mucho más de lo que dice. Vos sabés que el tema del despojamiento no es sencillo. O sea, la gente cree que escribir poco es escribir despojado o escribir, digamos, una suerte de andamiaje poético. Claro. Es una unión de elementos lingüísticos. Claro. Salí, puse la olla a presión, me fui a comprar pan. Pero eso no es despojamiento. Eso es usar el lenguaje cotidiano que no conmueve, por eso no es poesía, es casi una prosa, ¿no? Eso no conmueve. A mí me conmueve cuando ella dice en el cuenco de la mano una pluma de sol, porque dice tantas cosas al mismo tiempo. Es como cuando Ungaretti dice me ilumino de inmenso, me ilumino de infinito. Qué maravilla. ¿No? Realmente una maravilla. O mi corazón es el país más devastado, el que pasó las dos guerras. Tenía con qué escribir eso. Es decir, hay una hondura de pensamiento. Ellos influyeron en mi tipo de poesía, sin ninguna duda. A esto quería llegar, a la otra Beatriz. Sí. No Beatriz Vallejo, sino la Beatriz Bolsi. Tenés una poesía preciosa, Beatriz. Yo sé porque la he leído. Gracias. Tenés muy buena poesía. Y bueno, Beatriz Vallejo, por supuesto, otro tipo, totalmente distinto. Sí, otro tipo. Pero... No es tan distinto en el sentido de que, ¿qué es lo que me influye de Beatriz, como me ha influido Octavio Paz? El manejo de la imagen, y el llegar
el arribar a la metáfora, porque eso es un trabajo con el lenguaje. Un trabajo con el lenguaje. Cuando alguien dice, yo me levanto temprano, me ducho, me preparo el desayuno o unos mates, ¿a dónde está allí el trabajo con el lenguaje? Eso no puede sorprenderte ni conmoverte porque es nuestra realidad habitual. A mí la realidad habitual, cotidiana, digamos, rutinaria, no me conmueve porque es lo que vivo todos los días. Por supuesto. A mí me conmueve el poeta que con los elementos de su lengua materna, que es la matriz, digamos, visceral de todo lo que vivimos, con eso hace un elemento nuevo, es decir, dice lo que otro no dijo antes, ¿no? Y eso lo decía muy lindo Juan Gelman cuando decía, hay que desbrozar la maleza, hay que encontrar otras formas de decir las cosas. No necesitamos estar inventando todo el tiempo palabras, sino lograr la ligazón, la asociación de palabras que digan lo que otro no dijo antes. Porque es tu palabra, es la tuya, vos la bañaste con tu propia luz. Pasó por tu sedazo. ¿No? Pasó por tu vivencia, por tu corazón, por tus emociones, por tu sedazo, como decís vos. Escucha, Beatriz, vos tenés que... Eso le digo, es la primera vez que se lo voy a decir, pero sí. Vos tenés que dar taller literario. Ay, sí, pero yo no... Sos muy buena docente. Fue profesora mía, Beatriz. Sí, pero yo ya estoy un poquito cansada. Yo di taller literario un tiempo y es un poquito agotador. Se lo dijo a la gente un poquito más joven que tiene... A mí me gustaba dar el taller. Yo di un taller de SADE en la Casa de la Cultura y habíamos reunido un grupo de talleristas que nos reuníamos a la hora casi del atardecer. Y a esa hora caía el sol sobre una de las ventanas de la Casa de la Cultura. Gracias. Era muy mágico todo. Habían formado un lindo grupo. Bueno, después se lo dejé de herencia a Sergio Ferreira, que tomó ese grupo. En Temps era Temps. Sergio toma ese grupito que habían empezado a estar conmigo, que estaba la chica Fournier, estaba Pilar, estaba Marta Castellanos. ¿Y qué a la vuelta del tiempo, después de cuántos libros publicados? 7. 6 libros publicados. Sí, individuales. ¿Qué pensás vos ya, una mujer que es activa, que está divina, que tiene una forma de hablar muy agradable? ¿Qué pensás de lo que se hace ahora en lírica? Bueno. Sin polemizar, ¿eh? No, lo que salga. yo no soy de polemizar, Miguel. ¿Qué opinas de la poesía de ahora? Mira. ¿Hay laburo yo atrás? digo que la literatura, ¿quién la hace? Como las artes, como todos los oficios, las hace un sujeto que es el hombre. Claro. El hombre cambia a lo largo de los siglos, va cambiando. Y lo que él hace también va mutando, se va transformando. Entonces no podemos decir que vamos a escribir como escribía Balzac o Víctor Hugo, porque ya no vemos el mundo de esa manera, ni interpretamos las cosas de esa manera, ni nos relacionamos de esa manera. Aunque pasen curiosamente las mismas cosas, ¿eh? Sí, porque el hambre existe, la injusticia existe, el odio existe, el amor. Las esencias del hombre se mantienen inmutables, por eso son esencias, ya lo dijeron los griegos, son las esencias. Eso no cambia. Lo que sí cambia es la manera de ver la mirada, ¿no? La mirada del hombre y la manera de relacionarse del hombre hacia esas cosas. Entonces, por eso te decía, no se escribe, ni se pinta, ni se hace música de la misma manera. Hay una cosa que el arte tiene en general, como una gran madre, ¿no? Los protege a todos, a todas las líneas, a todas las orientaciones, ¿no? Todo cabe bajo esa gran ala. Entonces te vas a encontrar con eso, pero también te vas a encontrar con ese otro tipo de poesía que es la que hago yo, ¿no es cierto? O la que hacen muchos de nuestros colegas, que hacen esa otra poesía más cercana a lo de Beatriz. Pero está otra tendencia, u otras. Hay gente que hace poesía muy oscura, Miguel. Totalmente hermética. Muy hermética. Muy hermética, muy intelectual. Pero también está el que hace esa otra poesía que vos decís, que es me levanto a la mañana, me preparo los mates, ¿no?
es casi una prosa. Yo no la haría porque a mí esa poesía no me conmueve. Y yo cuando termino de escribir, pienso en si a alguien podría conmoverlo eso. Claro. Me ha pasado de terminar de leer una poesía y que se me acerca gente y me dice, vos sabés qué es lo que yo siento. A vos te debe haber pasado. Vos sabés que eso es lo que yo siento, pero no lo puedo decir así. Entonces uno siente que ha logrado un poquito lo que quería. Si yo puedo llegar a emocionar a un lector y que él se sienta identificado con eso, que no es porque ese es el hecho estético en última instancia. Ese es el hecho estético, Ese cuando es el llegas hecho al otro. estético, cuando llegas al otro, exactamente. Es como cuando te enamorás. Claro, Y con claro. coincide. Coincide, exacto, claro. Por eso yo hablo de la palabra conmover, porque es moverse con. Es provocar el impacto del descubrimiento. Y también lo decía Rubén Vela. Quien no mata y resucita, que abandone el arte de la poesía. ¿Por qué? Porque vos estás a lo mejor matando lo cotidiano, lo conocido, donde el terreno seguro, donde uno se siente cómodo, por las arenas movedizas. Vamos al corte brevísimo y seguimos conversando con Beatriz Balsi. Dormita el río, paloma de fuego, en la mitad del día, y en su fluir desmadejado, leve, nace en brazos de sauce y de silencio, remar el sol y hacerlo germinar en las orillas. El pescador mira a lo lejos y es la lejanía costumbre de sus ojos para empujar la vida. Río arriba, canoando el tiempo, sin bajar los brazos. Yo trato de, no se explican las poesías, simplemente te explico el por qué empecé con imágenes del río, que a mí el río me impacta mucho, me gusta mucho, pero con la imagen del pescador que mira a lo lejos, porque eso es una metáfora de la vida. El pescador empuja su vida, mira hacia lo lejos, porque mira hacia el futuro. No sabe lo que le va a deparar andar en el río. Y también mira a lo lejos cuando vuelve. Por eso canoa el tiempo, lo va remando, lo va llevando. Es precisamente una metáfora temporal. A lo mejor es lo que yo sentí cuando lo escribí, lo cual no quiere decir que esto pueda llegar a sentir el lector. Okay. El lector puede, este es mi último libro. ¿Este es el último libro? Mi hijo querido. Beatriz, escúchame, y si vos tuvieras que hacer, ya para cerrar el programa, Este es Itinerarios, de Beatriz. Que no lo pude presentar todavía por la pandemia. Somos varios. Sí, somos varios, es verdad. Si vos tuvieras que tomar un recuerdo de cada libro que tenés vos, por ejemplo, ¿qué recuerdo tenés? Uno, de, por ejemplo, Los Caminos del Aire. Bueno, el miedo, el temblor. Fue mi primer libro y hasta me daba un no sé qué presentar un librito de 16 poemas. Entonces se lo comenté a César Actis, que era ya un poeta con todas las letras, y me dijo, no tengas miedo, te lo voy a prologar. Y César Actis me prologó este primer librito. Hermoso, este es un librazo de Beatriz.
¿Imprevistas criaturas? Imprevistas criaturas a mí me hace acordar a mi viejo, don Leonidas Bolsi, me hace acordar a mi abuelo, Porque de la inmigración. Claro, porque este libro combina la poesía con el relato. Y los relatos son los relatos de mi abuelo, inmigrante. Entonces yo ahí tomo un poco de mis trabajos de inmigrante. Yo tengo muchos trabajos escritos sobre los inmigrantes y sobre todo sobre la familia de mi abuelo. Y cuando allá vivía en Ceres y tenía su almacén de ramos generales, cuando presenté ese libro lo llevé a mi papá, todavía vivía, y lo presenté a mi papá porque él fue un poco el motor de este libro. Qué lindo. ¿No? ¿Y del trazo infinito? Bueno, este fue un libro escrito cooperativamente con un grupo muy lindo de amigos que quiero muchísimo. Ahí está Teresa Busonato, está Oscar Agú, está Danilo de la colección Orión, que nos publicó la Universidad del Litoral. Y, por ejemplo, tenés por acá, este es el penúltimo, Mujer que escribe. Bueno, hay como un cambio de estilo. Cuando yo escribo itinerarios, que es el último, yo me refiero a los distintos itinerarios, porque el itinerario es un viaje en etapas, ¿verdad? Y entonces son las etapas. Y Mujer que escribe es una etapa literaria. Es como un cambio en cierto estilo en donde yo reflexiono más sobre las cosas que le pasan al hombre, que nos pasan a todos, ¿no? Sobre aspectos de la existencia. ¿Y ahora qué proyecto estás? ¿Estás como presidenta de SADE? Sí, por supuesto. Que ahora llaman a elecciones. Ahora llamamos el 30 de marzo y sigo nomás, porque digamos como una papa caliente que nadie quiere, porque es trabajo. Pero es un trabajo que, lo digo sinceramente, me causa placer cuando un proyecto se lleva a cabo. El año pasado hicimos con ustedes proyectos muy lindos en donde me sentí muy, muy contenta. Y vamos a seguir haciendo. Sí. Se nos está volando el programa. Yo voy a cerrar el programa con Beatriz leyendo un poema, el poema que me gusta a mí de sus hijas. Pero les recomiendo, busquen los libros de Beatriz Bolsi, son hermosos, son trabajos literarios excelentes. Busquen trabajos de Beatriz Vallejos, que es una capa, sabía un montón de literatura, sabía decir lo que decía. Busquen trabajos del Kiwi, que ahora se han hecho unas reediciones muy interesantes. Sí, y te agradezco haber estado. No, al contrario, yo me sentí bárbaro, muy lindo con vos, siempre nos entendimos muy bien con Miguel. Bien, sí. Bueno, yo te voy a hacer caso, Miguel, ¿no es cierto? Me encanta. El tiempo joven está dedicado a mis hijas. Mis hijas llevan el sol en la mirada. Van por las calles y el tiempo joven las adorna. Es un orgullo verlas trepando cada aurora, caminando las plazas, bebiéndose la brisa. Fueron nidos sus brazos, remolinos de luna para albergar la magia de los ángeles nuevos. He descubierto, aunque mantienen el secreto, que dispersan por los cuartos pentagramas de notas y colores y abren tras las ventanas, al clarear el día, senderos azules para enfrentar los miedos. Y la vida es más fácil entonces, y es un encuentro con la casa y los libros, con las palabras diarias, un cielo sin mentiras, un patio donde cuelgan la sombra y la rutina. En torbellino de relojes, cuadernos y juguetes, arman el nuevo día con puntual asistencia. Y allí cerca, el luminoso rito, dejando atrás la lluvia, las espinas, lo oscuro de un invierno deshojado, esparcen con sencillez de gestos el sol sobre la mesa.